Es un agrado, director, comenzar una nueva edición de nuestro capítulo 15, en vivo y sin pauta previa, en la señal 23, canal 8 de BTR. El día de hoy vamos a tener como invitado, se va a incorporar dentro de poco Tomás Jocelyn Hall para analizar y conversar de la contingencia social, política, económica también de nuestro país. Siempre en la compañía de Patricio Lynch Gaete, junto a Daniel Padilla Soto Aguilar y junto a Augusto Parra, nos juntamos para hacer este programa, conversar con ustedes, conocer las impresiones también de los hechos en nuestro país. Quiero en esta oportunidad saludarte, Patricio, y agradecer también el haber conducido capítulo 15 la semana anterior y aprovechar, fíjate, de señalarte lo triste que he vuelto, lo señalaba en el programa del mediodía, el día de hoy, después de observar un Santiago absolutamente cambiado. Me cambiaron la ciudad, una ciudad sucia, una ciudad tapiada, una ciudad abandonada, una ciudad extremadamente sucia, insisto, en donde hay que ocuparse de ello. Eh, Están pasando cosas raras también en el ambiente, un ambiente de inseguridad, un ambiente también que hay que cambiar. Esto no puede seguir avanzando. A las 21 horas 9 de la noche, nadie circula en las calles de Santiago, solo motos, solo motos. Motonetas, no sé cómo se llaman estas, bicimotos, y es un tema también a preocupar. Eh, pero saludo también a Daniel Padilla, a Augusto, a Patricio. ¿Cómo está Patricio? Un agrado y gracias por estar hoy día haciendo capítulo 15. Bienvenido. Gracias a ti, Richard. Y realmente la responsabilidad que me encomendaste, y sé que me has tratado con mucha, muy benignamente, pero fue difícil. En esto no se puede reemplazar tu conducción, así que te lo digo muy sinceramente. Y respecto al punto que tú tratabas muy breve, esto de la inseguridad en las calles de Santiago, bueno, se replica en el norte, se replica en el sur, eso lo sabemos, el norte, toda la inmigración parte por allá y pasa por Santiago, tú dices a las 9 no había nadie, a las 8 ya empieza la oscuridad y la gente empieza a toque de queda personal, se va a las casas. Bueno, ¿y para qué seguir en la Araucanía? Hoy día se discute hoy o mañana de nuevo un estado de emergencia. O sea, no salimos para la Araucanía de la situación. Y en Santiago, y termino con esto muy breve, no solo las calles que tú decías están sucias, tapiadas, sino que mira lo que pasa en la municipalidad de Santiago, que hoy día el, el, el grupo económico que tenía en la Sierra Bella, la clínica, y que se la vendió o se la ha ido a vender a la Municipalidad de Santiago, está denunciando a la alcaldesa y diciendo que la alcaldesa, que fue la propia municipalidad la que se contactaron con ellos, San Valentino se llama esta empresa, para comprarles. Y tuvieron reuniones privadas que curiosamente, según la denuncia que hace la empresa San Valentino, la alcaldesa no quiso dejar registro de esas reuniones y posteriormente fue la propia alcaldesa la que fijó el precio en 8.250 millones. Pero te quiero decir con eso que no solo las calles están sucias, sino que también se ve que las instituciones tan importantes como la Municipalidad de Santiago está cuestionada. Así que bueno, Efectivamente. eso vamos a ver qué pasa con la justicia, qué pasa más adelante. Pero Oye, esa es la realidad. de acuerdo, Patricio. Fíjate que ya veo que se incorporó a esta conversación nuestro invitado, Tomás Jocelyn Hall. Gracias por tu tiempo, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a conversar y a discrepar también, estimado Tomás. Y estamos justamente conversando sobre este caso de Sierra Bella. Esta inmobiliaria anunció acciones para, tú tienes conocimiento de derecho, por lo tanto, para forzar, fíjate, para forzar la compra digamos, de la clínica, en el tema este de Hasler, la alcaldesa del municipio de Santiago. Qué interesante figura, ¿eh? Forzar la compra. Estoy contigo y bienvenido, Tomás. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación. Además, tú me has agregado más gente eventualmente con la cual discrepar, así que vamos a pasar muy bien hoy día, eventualmente, así que nos vamos a entretener. Pero mira, lo que te quiero decir es de que es obvio lo que iba a ocurrir en esa relación contractual. Hay un contrato celebrado, así por lo tanto una de las partes va a llegar a exigir su cumplimiento y si no, eso se va a transformar en una demanda de indemnización de perjuicio. El problema radica en que tú tienes una municipalidad de Santiago administrada en este momento por una persona que está acusada de administración desleal y fraudulenta. Entonces, la demanda indemnizatoria va a estar ocurriendo mientras Iracy Hasler es alcaldesa de Santiago. Eso es un problema, ¿te fijas o no? El problema radica en que cuando ya se pierde confianza de que la persona que está a cargo de la institución pública está velando por el interés público. Y cuando eso ocurre, eventualmente, en realidad da lo mismo lo que ocurre en la demanda. Nadie va a confiar. Y estas instituciones dependen de la confianza. Entonces, cuando tú encuentras una situación de esta naturaleza, ya los argumentos formales no te sirven, ¿te fijas? No te sirven. No te sirve decir que el informe de la Contraloría no es vinculante, no te sirve llegar y decir que el Consejo de Defensa del Estado todavía tiene dudas, no te sirve eventualmente seguir adelante. La pregunta es qué vas a hacer con el objeto cambiario. Y tú tienes en la subdere a un subsecretario del PC que ya ha prevaricado respecto de Iracy Hasler, porque ha dado opiniones públicas respecto de la bondad de la operación. Entonces, la verdad, las cosas que tampoco hay confianza de parte de la reacción del gobierno en relación a algo que efectivamente afecta al municipio de Santiago. Esta es la capital de Chile. Tú me dirás, bueno, un municipio más en 300. ¿No lo ves? Fíjate que dime, ¿qué otra comuna, qué otra capital de una democracia occidental está administrada por un comunista? Ni una. El comunista de mayor perfil a nivel mundial es efectivamente alcalde de una ciudad secundaria en Austria, la segunda ciudad más importante. Y en segundo término en Francia, una ciudad menor. Pero no tienes un comunista a cargo de una capital, y menos de una democracia en el mundo occidental. No existen. ¿Ya? Entonces, cuando tú tienes esta situación, que el PC te convierte, Iracy Hasler, igual que Hallway, en casus bellis, que los tienen quien los toca un patrimonio que el PC te dice, a mí no acepta, ¿ya? No te lo acepta, tú tienes un problema. Más cuando ese partido es partido principal del gobierno, por así decirlo. Porque en el fondo tú te están diciendo que no tienen ninguna intención de llegar y justamente recoger la demanda ciudadana respecto del problema que tienen en esa municipalidad. Al punto que los concejales se han quejado que no pueden tocar el tema dentro de los consejos. Sí, claro. Y al mismo tiempo los tienes a ellos eventualmente como amordazados, por así decirlo. Tú tienes concejales del PC que aparecen como testaferros del PC en transacciones comerciales de distinta índole, ya se ha ido como estipulando. Tienes al mismo tiempo funcionarios municipales que los habrán podido desvincular, pero objetivamente hablando el problema es la cabeza, ¿te fijas? Entonces, Oye, cortito. Sí, Mira, a propósito de lo que decía Tomás, estoy recordando una expresión de Winston Churchill respecto de la calidad administrativa de los comunistas. Churchill decía, oye, si tú pones a los comunistas a administrar el desierto del Sahara, se acaba la arena en el Sahara. mira, por último, mira, yo te voy a decir una cosa, te contesta cada vez cuando tú le enfrentas al PC con esta acusación, te contestan con Torrealba en Vitacura, te contestan con Reginato en Viña del Mar, te contestan efectivamente con la hija, la nuera de Lavín en Maipú, y efectivamente a mí, yo me pregunto, no solamente en el caso mío, sino que a los chilenos en general, ¿qué les importa ese empate? ¿Te fijas? Porque en el fondo actualmente hay muchos chilenos que no son ni de un lado ni del otro, por así decirlo, y ellos merecen eventualmente una administración municipal que un poco esté por encima de este tipo de situaciones. No la tienen, no la tienen. En el fondo, mi robo compensa tu robo. Y Oye, la verdad de las cosas es que esa cosa nos tiene hechos pebre. exacto, fíjate, qué buena esa expresión, porque justamente quería relacionarlo a Augusto Parra, después voy con Daniel Padilla, con estas cosas que son, digamos, no es que sean banales ni mucho menos, pero es un problema menor cuando el país tiene tanto tema importante que resolver. Y nos pasamos la vida con este tema, nos pasamos la vida con la señora Paulina Bodanovich, que después de mucho reclamar va a ser senadora designada. Nos encontramos con que se desarma el Congreso y el señor Elizalde, ¿cierto? Va, digamos, como ministro. Y así se nos pasa la vida, Augusto Parra. ¿Y qué le contestamos a la descentralización?
¿Qué le decimos a la gente de ahí de Alto Biobío? ¿Qué le contestamos a la gente de Cañete hoy día cuando está esperando, ya hace más de un año y medio, ¿cierto? Que tenía la esperanza de que algo iba a cambiar y resulta que seguimos entrampados con, mira lo que dicen los expertos respecto, por ejemplo, al tema del litio, que hay que tomar rápidamente las decisiones y lo único que se está haciendo es entrampar esto. Estoy contigo, Augusto Barra. No cabe duda que el deterioro de la calidad de la política y de la democracia en general nos ha llevado por un camino en el que las capacidades de respuesta son bastante limitadas frente a los retos que va imponiendo los tiempos actuales. Y creo que en esa lógica el desafío que enfrentamos quienes de alguna manera nos aproximamos a la cosa pública es realmente mayor. Yo veo con mucha preocupación, Richard, qué bueno que tú mencionabas lo del tema de la descentralización, por ejemplo, la forma en la que se ha dado el abordaje de este nuevo proceso constitucional. Yo me inscribí oportunamente en aquellos que pensábamos que era más oportuno repetir el plebiscito de entrada y que nos dio la razón objetiva para dar por sentado el que la gente necesariamente aspirara a un nuevo proceso en forma inmediata, y no sentía que fuera necesariamente una prioridad urgente o inminente. Tiendo a pensar que en general la política se dio a las presiones del gobierno, en la lógica de iniciar rápidamente un nuevo proceso que ha despertado bastante poca adhesión ciudadana. Estamos a una semana y media de la elección de consejeros constitucionales y no se ve ningún entusiasmo, pero además lo que es más grave, se ve un vacío de contenido salvaje. Realmente no se sabe qué es lo que pretenden hacer los consejeros constitucionales. Da la impresión que ni siquiera han leído la propuesta constitucional que ha elaborado la comisión de expertos, y algunos incluso da la impresión que ni siquiera leyeron las 12 bases constitucionales y son candidatos. Y desde luego uno de los temas en los que, valorando muchísimo el aporte de la comisión de expertos, que creo que en general nos ofrecen un texto sensato, razonable, prudente, que recoge bien la tradición constitucional chilena, deja desde luego algunas materias que son muy perfectibles y mejorables y profundizables, y una de ellas, sin lugar a dudas, es el de la descentralización. Sí, claro. Lo podemos abordar después. Sí, sí, pero sin duda, si es lo que la gente espera, digamos, ¿cierto? Que finalmente se mejore el barrio, se mejore la calidad de vida de todos, se solucionan los problemas que, según algunos, fueron los que plantearon el estallido social. Dame un segundito, Tomás, quiero saludar a Daniel Padilla, porque fíjate que tú estás un hombre vinculado al mundo de la educación también, ingeniero comercial, pero ¿qué nos pasa como sociedad? Te lo planteo porque estamos bipolares todos. Fíjate que miro el barrio. En Brasil, Lula, 100 días, 39% de aprobación. Miro al presidente Boric, desaprobación llega a un 65%. Mira lo que está terminando el expresidente Alejandro Toledo. Está hoy día en un lío judicial terrible. ¿Qué pasa con los líderes políticos todos? ¿Por qué se pierde la brújula en este mundo político, Daniel? Muy buenas noches, gracias por la invitación. Quiero saludar especialmente a Tomás, Jocelyn Tomás, mucho gusto. Yo lo he visto por televisión, en otros programas donde ha participado con otros candidatos, así que mucho gusto participar con usted hoy día. Quiero saludar también a Augusto y a Patricio, y especialmente también a la teleaudiencia, enviarles un afectuoso saludo, que nos siguen y nos ven lunes a lunes. Richard, yo creo que el tema coyuntural básico aquí va por la base o los cimientos de la sociedad. Y el eje principal, en mi opinión, de las bases y cimientos de la sociedad tiene que ver con la educación. Yo me pregunto hoy día, ¿en qué está el Ministerio de Educación? ¿En qué está el Consejo Nacional de Educación? ¿O en qué está
su principal autoridad, el ministro de Educación. Yo no veo desde allá alguna investigación seria, más que otros investigadores a lo mejor de universidades de otros países, que tengan que ver y estén analizando cómo en tiempos después de pandemia se aprende mejor. Cómo en tiempos post-pandemia se fortalece la educación emocional y la educación espiritual de los seres humanos. Y desde allí para contestar tu pregunta, Richard, hoy día nos encontramos, como decía Tomás, con un problema fuerte que tiene que ver con la confianza en los organismos, tanto públicos como privados. Hoy día se ha instalado la desconfianza en las ISAPRE, desde el relato de algunos, se ha instalado la desconfianza en la AFP, desde el relato de algunos, se ha instalado la desconfianza en la banca, porque ganan mucho dinero, el relato de algunos, y así suma y sigue. Pero no se habla de la desconfianza de quienes participan en una minoría o capturan la minoría de adhesión, que son los partidos políticos. Hoy día, en mi opinión, Chile está capturado por los partidos políticos. Lo decía recién Tomás Jocelyn. ¿Cómo es posible que una candidata del Partido Comunista sea la autoridad en la principal, podría decir, comuna de Chile, que es Santiago? Cuando en países desarrollados como Austria, que lo cita Tomás, Francia, donde la intelectualidad tiene un poco más de crítica argumentada, no llegan a alguien representante del Partido Comunista que se adhieren a la lucha de la fuerza como medio de expresión política. ¿Cómo llega aquí en Chile a administrar la central comuna de Santiago de Chile? El clima, gracias Daniel, el clima político, Tomás Jocelyn, vuelvo inmediatamente contigo, Patricio, pero el clima político, tú, Tomás Jocelyn, tuviste la oportunidad de estar dentro de esta Cámara de Diputados. ¿Qué pasó desde ese año o de esos años a la fecha actual? ¿Qué hizo cambiar que todo esto, primero bajar al nivel, excúsame, y así... O sea, hay distintos hitos. Hay distintos hitos. Cuando Girardi fue jefe de SESMA de la región metropolitana, fue un vertedero y prendió un fósforo, y de esa manera cambió la política del país, junto con un féretro que llevó a la moneda en una oportunidad. Ahí cambió, se inició lo que es la política del espectáculo. Después tuviste la discusión flagelante, complaciente del año 99, en la cual yo participé. Yo fui uno de los 5 redactores del documento flagelante, para que tú te vayas. Y la verdad de las cosas es que esa cosa contaminó el gobierno de Lagos de una manera feroz y definió eventualmente la disputa entre Bachelet y Soledad Alvear. Después, posteriormente, tuviste el gobierno de Bachelet, que fue la reconstitución de la izquierda chilena en los términos de una unidad socialista-comunista, y meterlos al gabinete. No habían entrado al gabinete eventualmente desde el UP. Y la verdad las cosas es que eso lo fue aumentando. Fíjate que te quiero decir una cosa. El PC, el año 71, y eso lo dije recién hace poco rato atrás, obtuvo el 17% de los votos en la elección municipal. 17% de los votos. Y hoy día, ¿ya? Guillermo Tenger se queja de que la derecha va a obtener más votos eventualmente en la elección en una semana más. Bueno, te quiero llegar y decir una cosa. Es probable que el PC va a obtener menos resultados, o sea, un resultado más grave de lo que obtuvo en la elección parlamentaria del 2021, de hace un año y medio atrás. Si tú te preguntas cómo estos gallos fueron tan bestias de llegar y meterse en un segundo proceso constituyente para terminar peores de lo que tenían antes, ¿te fijas? ¿No? Es una cosa impresionante, y además eso se le va a redundar eventualmente su influencia respecto al texto definitivo. Entonces, si tú me preguntas a mí, los tipos están enajenados, y no solamente estoy hablando del PC, están todos. Yo, cuando Augusto mencionaba que hay poco contenido en las candidaturas, oye, vimos recién Juan Sutil, presidente de los empresarios, candidato a constituyente por O'Higgins eventualmente. Hace 3 días atrás llegó y dijo que la Constitución eventualmente era responsable de los descuartizamientos. De los descuartizamientos. No sé si eso fue de poema. Descuartizamientos. ¿Ah? Y la destrucción de la educación. Cuando esa derecha se venía quejando del anterior proceso constituyente, que los anteriores, la tía Pikachu y otros, ofrecían poco menos que una constitución iba a garantizar empleo, pensiones, salud y poco menos que eventualmente un clima de resultados finales. ¿Tú hubieras esperado que desde la derecha los tipos hubieran sido más cautelosos, sobre todo un dirigente gremial de esa naturaleza? No. Los tipos son unos bestias, pero unos bestias. No solamente hay un problema de que los chilenos no saben por quién votar, cuál es la situación de este proceso constituyente, sino que esto es una clase política que se quiere llevar la pelota para la casa.
Y da lo mismo que la anterior convención constituyente haya sido dominada por la izquierda y esta sea dominada por el piñerismo, porque eso es lo que son. Eso es el comité de expertos. Y ya están peleando entre sí. Ya tienen diferencias de opinión, ya se empiezan a tratar mal. Yo habría pensado que se iban a esperar hasta después de la elección para llegar y justamente manifestar esas diferencias. No, las tienen ahora. Entonces tú lo que tienes en este instante son personas que tienen mala fe. Y el país es testigo de esta cosa y no le queda más que simplemente mirar y tomárselo como quiere. Mientras tienes personas que descubren en tarros de basura los cadáveres. 3 cadáveres secuestrados en Curacaví. ¿Ah? Tiene lo que pasó en Calama. ¿Ah? O sea, tienes un país que opera como en doble frecuencia, por así decirlo. Por un lado es Politilandia y por otro lado un país que de alguna manera sufre un grado de desencanto y al mismo tiempo de presión, de angustia y temor, actualmente que es grave. Debe ser el problema. Dame un segundo, Patricio. A propósito de lo que está señalando Tomás Jocelyn, una consulta. Vengo llegando de Santiago. Tuve la oportunidad de estar varios días ahí en la capital. ¿Cómo te impacta, cómo te duele, por ejemplo, observar el centro de Santiago? ¿Cómo ha cambiado Providencia? ¿Cómo ha cambiado la calle Concepción? Y te lo pregunto porque ahí pasaste gran parte de tu niñez. ¿Cómo te duele hoy día Santiago? O sea, esa es la casa donde estaba en la casa de mi abuela, actualmente en la Concepción. Pero y viví ahí prácticamente 15 años. Y la verdad, la cosa es que... Pero no solamente el casco histórico. A mí yo soy de caminar. Y la verdad de las cosas que me produce una enorme angustia eventualmente que ya no se puede caminar. Y no se puede llegar y justamente... Yo, por ejemplo, a mis hijas, un poco afano por los horarios en que funcionan, andan en transporte público igual que yo. Y la verdad las cosas que efectivamente hoy día en Peñaflor se subió una persona y llegó y asesinó a otro arriba de una micro eventualmente. Entonces tú lo que tienes hoy día es la contingencia más absoluta. Y no solo en Santiago, porque no quiero con eso eventualmente transmitir una especie de centralismo absurdo. Es lo mismo que está pasando en Valparaíso, en Viña, es lo mismo que está pasando en Calama, es lo mismo que está pasando eventualmente, ¿para qué decir en Concepción? Si no hay ninguna ciudad en el país que no haya sufrido este deterioro. Ni una, pero ni una. O sea, en una época pasada, todos de derecha a izquierda teníamos una especie de valor de clase media, una especie de identidad cultural que nos hacía respetar la autoridad, respetar en la ciudad, creer en la sello nato, el respeto del trato. Incluso nos preocupábamos, yo me afeité para estar en este programa actualmente, ¿te fijas o no? Me afeité de alguna manera, para que no pasar vergüenza y en el fondo tener un tipo de trato mutuo entre nosotros que de alguna manera sea como nos queremos que nos traten a uno, por así decirlo, cualquiera, que nos demos ese... no, tú caminas por la calle y tienes la selva. Y tienes un nivel de incertidumbre que te notas. Olvídate que ya puede ser por la inmigración, puede ser por lo que tú quieras, o por una coyuntura económica, pero hay una prédica política. Esto ha sido una prédica política que algunos grupos que han jugado a la ruptura, han jugado a que la dignidad es la destrucción urbana, que la dignidad es Plaza Italia, en ese deterioro y en esa destrucción de nuestras ciudades. Eso yo no lo tolero. Gracias, Tomás. Entonces, no soy original con la pregunta, Patricio Lynch, pero ¿cuándo se jodió Chile? Exactamente, no podría responderte, pero yo lo que te podría decir que este gobierno partió como un gobierno refundacional y la convención anterior, su prédica, su texto fue refundacional y eso fue rechazado mayoritariamente por el país. O sea, el país también cambió. Y yo digo que desde el punto de vista de la concepción, el país quería otra cosa. El país revitaliza la democracia. El país no quiere esta cosa que hoy día te digan algo y como el discurso del presidente Nenade, y en la noche hace la presentación de la política del litio y es absolutamente contradictorio. Como lo dijo un político de derecha, le dijo al presidente, usted en la mañana actúa como Lago y en la tarde como Allende. Yo no sé lo que pasa con el presidente, aun cuando Tomás podría más adelante refrescarnos sobre esto, porque le oí en un programa de televisión que Tomás habló de que el presidente tenía algún problema de diagnóstico, algún problema que no estaba claro en sus reacciones. Así que yo creo que eso Tomás lo podría responder bien, pero en todo caso, yo creo que
en el país tenemos un tremendo problema y este problema lo presenta el gobierno. El gobierno que es un gobierno que el presidente no decide. O está con Apruebo Dignidad, vale decir, con el Partido Comunista y el Frente Amplio, o bien está con el socialismo democrático, o como quisiéramos llamarlo, la exconcertación, que le dio, en mi opinión, le dio estabilidad al país durante un momento, donde se gobernó la concertación, también la derecha, pero el país llegó a tener menos de un 9% de pobreza. El país tuvo un ingreso económico que nos permitía tener un producto per cápita muy superior al resto de América. Bueno, eso está hoy día amenazado. Está la estabilidad económica del país está amenazada, la estabilidad política del país está amenazada porque no sabemos qué va a decidir el presidente mañana. Afortunadamente, ¿sí? Me quedo con él. Afortunadamente el Parlamento es un contrapeso al Ejecutivo. Y este contrapeso hasta aquí ha funcionado. Si lo que no ha funcionado es el gobierno, ese es el tema. Y por eso los cambios de gobierno, por eso las rabietas del presidente, por eso no sabemos cómo vamos a apoyar a Carabineros. Porque yo te voy a volver a repetir, es cierto que el presidente otorgó 1.500 millones de dólares, que es una tremenda, es casi duplicar el presupuesto de Carabineros, pero el año 2022, el 2021 para ser exacto, Carabineros no gastó, la pedí también, 40.000 millones, no lo ejecutó, y de acuerdo a la ley vuelven al Estado, a la dirección de presupuesto. 40.000 millones, se le otorga, no lo ocupó, porque no tiene la capacidad administrativa, técnica para ocuparlo, para hacer esas compras. ¿En qué van a gastar estos 1.500 millones de dólares? Por eso yo creo que hay que ayudar a Carabineros dotándole de personal de alta competencia. Gracias, Patricio. Tenemos que llevar la tecnología, los ingenieros, y bueno, y controlar que este gasto no se lo roben tampoco, pues. Te lo digo muy derechamente, porque el gobierno está en estas materias y cuando se meten los comunistas pasa lo que pasa en la Municipalidad de Santiago y otras, y otras Gracias, municipalidades. ¿Cuál es tu percepción? Perdón, vuelvo inmediatamente contigo después, Augusto Parra, pero ¿cuál es tu percepción de lo que pasa por la cabeza del presidente Boric, según lo que nos contaba Patricio Tomás Jocelyn? A ver, yo no soy un psiquiatra y sería... Yo con Alejandro Guillé hice una acusación irresponsable porque tenía los antecedentes que me permitían concluir de que tenía diagnosticado desde el 2015 Alzheimer y me parecía desleal la elección del 2017 que no lo sincerara. Y yo pedí que él diera a conocer su ficha clínica y nunca lo hizo, por así decirlo. Cosa que se hace muy frecuentemente en Estados Unidos y en otros países. En el caso de Boric es distinto, porque la verdad las cosas es que lo que todos sabemos es que ha estado internado en un psiquiátrico actualmente. Y te quiero decir que eso no es menor. Los únicos dos jefes de gobierno en el mundo occidental, ni siquiera occidental, yo creo que efectivamente en el mundo, que han salido de un psiquiátrico y han pretendido llegar y postular a cargos de elección popular para dirigir un gobierno han sido Hitler y Gabriel Boric. Nadie más. Pero nadie más. Es una cosa que es impresionante. Entonces todo el mundo lo ha terminado como normalizando. Diciendo que es casi una especie de distinción chilena que podamos llegar y tener un presidente en esas condiciones. Yo te voy a decir sinceramente que no es así. Lo que hemos tenido en el viaje la semana antepasada, actualmente, de Boric a Arica, demostró un tipo descompensado. Lo sacaban de la primera línea de la discusión sobre orden y seguridad y lo llevaban a una cosa que no tenía explicación, en donde llegaba y agarraba el teléfono y mostraba su pieza, eventualmente. O sea, estamos en manos de una especie de niño que tiene severos problemas de conductas que van más allá de que tenga un TOC. Esto no es un simple TOC. Esto es una personalidad disociada que un día dice una cosa y dice otra. Es una persona que además termina peleando con los camarógrafos, con un reportero gráfico en La Moneda, porque le sacan una fotografía eventualmente hacia el despacho de él arriba. Se fabrica conflictos absolutamente como súbitos. Es paranoico o claustrofóbico. Es una persona eventualmente que en el fondo es cambiante. O sea, es evidente que tiene algo eventualmente que genera un problema político. Me daría lo mismo que simplemente no genera ningún problema, pero genera efectos problemas políticos. Si tú tienes un presidente con un problema que no ejerce su autoridad y en donde su tribu eventualmente poco menos que nos exigen que poco menos lo tratemos y que fuera una figura sagrada, por así decirlo, cuando está con problemas evidentes de desempeño personal.
Y paralelamente tienes un gabinete que en realidad deja mucho que desear. O sea, acaban de llegar y cambiar a la secretaria. Yo me pregunto, ¿por qué cambiaron a la Analía Uriarte a una semana o 2 semanas de una elección? Había estado un mes enferma, no había ninguna razón para llegar y precipitar el cambio. Ninguna. No, su reemplazante no lo estaba haciendo mal. Y la verdad las cosas es que yo tengo una teoría. La teoría mía actualmente es que este gabinete tiene gente hace mucho rato de que están siendo presionados para que se vayan. Más de 7 ministros, 8 ministros en total. Y resulta que la entrada de Álvaro Elizalde compensa eso para llegar a disminuir la presión para sacar a Toti Orellana, Giorgio Jackson, para sacar al ministro de Educación, para sacar al ministro de Energía, el de Economía, el de Agricultura, ¿ah? Para sacar al de Minería, fíjate que ahora con motivo del litio. Entonces, sacarlos justo después de la elección. Y yo creo que es un problema político, por así decirlo. Sí. Fíjate que anoche tuve la oportunidad de ver al ministro de Economía, Grau. No sirvió de nada, digamos, no calmó los ánimos. Pero bueno, estoy contigo, Augusto Parra, simplemente para ir haciendo un redondeo de lo que estamos conversando y después seguir avanzando con otros temas también respecto a este tema convencional que tenemos que conversar en este capítulo 15 el día de hoy. Augusto, estoy con usted. Lo primero es recoger, y la verdad me encantó la definición de Tomás Jocelyn de Politelandia y de los mundos paralelos que estamos viviendo. Creo que describen con mucha precisión las características de esta coyuntura. Y la verdad es que es muy preocupante porque tenemos por un lado un avance significativo del funcionamiento de las instituciones democráticas, una incapacidad creciente de ofrecer respuestas, partidos convertidos o devenidos de alguna manera en sistemas de autorreferencia, autocomplacientes y autoindulgentes, en los que se acepta todo, y la verdad con muy poca autocrítica y una incapacidad brutal de reconocimiento de la realidad. Por lo tanto, creo que uno de los grandes dilemas que enfrenta el desafío constitucional es justamente poder hacerse cargo de un sistema de partidos políticos que pueda ser más representativo, que pueda recuperar legitimidad, credibilidad, confianza. Pero mírate, pero para que no sobrevolemos ese tema, precisémoslo. Una de las propuestas que está discutiendo esta convención, los expertos, es justamente llegar a eliminar del Congreso todas aquellas fuerzas que no obtengan el 5%. Quiero decir que eso saca del Congreso a partidos tradicionales. La democracia cristiana no estaría en esta legislatura con esa norma, y no tendría varios partidos actualmente que han sido históricos. Tomás, ya están negociando que no sea el 5, sino que sea el 3,5 o el 4 para salvarse. Es que no es una buena norma eso, porque la verdad de las cosas es que distorsiona la voluntad popular. Lo que tú tienes que hacer es algo distinto que eliminar los pactos que estos gallos no quieren eliminar. Entonces, lo que yo te quiero llegar y decir que uno de los grandes avances que hubo en estos 30 años fue sacar el sistema electoral de la Constitución. Nos costó años. Fue una negociación que costó llegar y justamente llevar la ley orgánica y sacarla a la Constitución. Y ahora estos gallos quieren volver a meter el sistema electoral a la Constitución. Tú te das cuenta que los gallos se quieren llevar la pelota para la casa y precocinar una democracia. Y precocinar sus resultados. Eso no te va a resultar. Porque van a haber grupos que se van a sentir amenazados por eso y van a llegar y decir no. Entonces, yo lo que te quiero decir para recoger lo que decía Augusto y no abusar de que él estaba tratando de exponer, es llegar y decir, la verdad es la cosa que hay mucha mala fe y va a costar de aquí a diciembre explicar por qué hay mala fe. Porque estos son temas muy técnicos. Entonces va a haber que llegar y justamente explicar, ¿sabes qué más? Yo, por ejemplo, de aquí a la próxima semana que viene, yo voy a votar en blanco. Yo ya definitivamente decidí, yo no voy a votar por ningún toque. Porque quiero tener influencia actualmente en el plebiscito de salida en diciembre. Y tú comprenderás que a mí me molesta ver una derecha que jugó a rechazo, pero que en el fondo ahora quiere jugar a prueba. Y quiere llegar y justamente meternos la cuchufleta de un diseño constitucional que no va a producir acuerdo en el país. O sea, a mí no me convence. Tampoco me convence llegar y sumarme a Kast en una especie de precandidatura presidencial porque ha convertido esta elección en eso, lo mismo Parisi, por así decirlo. Cuando nos toca a ellos, por culpa de ellos, tenemos a Boric. Entonces tú comprenderás que aquí el egoísmo, la miopía política, por así decirlo, este juego, a mí me desmotiva y creo que a muchos chilenos también, yo creo que no estoy solo en eso.
Y yo creo que esa cosa eventualmente hay que llegar y levantar la voz, por así decirlo. Sin duda, pero por supuesto. Además que hay otro tema también, fíjate, Daniel Padilla, que está justamente, y te debe haberte llamado la atención, estos nombres, muchos desconocidos, creo que hay uno solo, digamos, al menos acá en la región del Biobío, con alguna trayectoria política, pero el resto son bastante desconocidos, ¿cierto? Políticamente, y están ahí, candidatos. ¿Y por qué no fueron los otros, los conocidos? Porque la ley no les permitía, ¿cierto? Y no les permite volver a repostularse a un cargo en la próxima elección. Todo es con un sesgo de cómo voy, Daniel. Efectivamente, Richard, yo creo que nosotros, los ciudadanos comunes y corrientes, los ciudadanos a pie, estamos cansados de eso. Nos damos cuenta de este manejo que tienen los representantes de los partidos políticos. Y ahora, en esta nueva propuesta, no sabemos cuál es la arquitectura que tiene cada uno de los tópicos, ya sea el régimen político, las atribuciones del Ejecutivo, el Legislativo, el Banco Central, la Contraloría General de la República, todas instancias que se dice, en la mayoría de ellas, que son autónomas e independientes, pero basta un llamado al presidente, al director del Servicio de Impuestos Internos y se para toda la investigación, o al de la Contraloría General de la República, un llamado y se para toda la investigación. Entonces, lo que vemos los ciudadanos aquí, que hay lo que dice Tomás, un pacto dentro del Congreso, uno de los poderes del Estado, y hay otro pacto también en los organismos del Estado, que son los fiscalizadores y los persecutores, como la Fiscalía, y ya lo dije, el Servicio de Impuestos Internos y la Contraloría. Entonces los ciudadanos estamos cansados de eso. Lo que queremos los ciudadanos es que haya igualdad ante la ley y que se persiga a quien se persiga, al que corresponda, y pague, el que la hizo la pague, ya sea de corbata o no corbata. Eso es lo que el ciudadano común espera, y lo que ven son otras cosas, son mano blanda para algunos y mano dura para otros. Entonces eso tiene hastiado a la gente. Así es, pues. Oye, Tomás, ya voy inmediatamente contigo, Patricio Lynch, pero sigo con esto de los números, fíjate. 72% según CADEM dice que el país va por mal camino. El 82% que la economía está estancada. El 54% es pesimista. Es decir, con esto... Pero lo que importa esas cifras es compararlas con justo después del plebiscito. A mí me sorprendió esto que lo destacó la segunda hoy día, eso lo cobría Guillermo Tellero hoy día, que es el 72% hoy día que siente que el país va mal, cuando después del plebiscito era el 58%, ya había una mayoría del país que tenía un pesimismo respecto del devenir del país, pero hoy día el golpe es muy fuerte, ¿te fijas? Y lo mismo respecto de la desaprobación de Boric como presidente. Después del plebiscito que lo perdieron, el descontento con Boric era el 56, hoy día salta a 65. O sea, lo que te quiero decir que la tendencia gruesa no es el margen chico, esto no se está jugando en el margen grande actualmente, que cada día es peor. Entonces tú tienes un gobierno que todavía le faltan 2 años y medio, y en la práctica las expectativas del país son a que esto va a ir cada vez peor. Y los gallos no reaccionan porque no tienen ninguna pretensión, Richard, de cambiar la fisonomía de su gobierno. Esto es un gobierno de minoría, en donde hay grupos que se acomodan, la masonería, los socialistas, pero en el fondo pelean entre ellos. Y la verdad de las cosas que lo que tú tienes, olvídate para que no desquitarme sobre el gobierno. Si tú agarras la izquierda en Chile, la izquierda, hay una frase de David Starkey en Inglaterra, que un historiador decía, the left hates the left. La izquierda odia a la izquierda. Pero si tú ves a la democracia cristiana y toda su diáspora, la democracia cristiana odia a la democracia cristiana. No hay nada que hacer entre la Carmen Frey eventualmente y la Jimena Rincón eventualmente. No tienen nada que hacer en esa gente. Si tú saltas después eventualmente a la derecha, y the right hates the right. Entonces tienen la pelea entre Parisi, con Kass, con Macaya y Chile Vamos. Entonces la verdad de las cosas es que la fragmentación política chilena es parte del problema, por así decirlo. Eso no fue así, Richard, en los 80. En los 80 todos teníamos una evaluación negativa del país, y ahí la iglesia y los extranjeros, yo diría los gringos sobre todo, se pusieron manos a la obra para invitarnos a embajadas, hacernos conversar, tratar de producir el acuerdo nacional y generar un grado y un producto de convergencia que resultó extraordinario. Yo ese alegato lo tuve con Javier Macaya el año pasado. Le dije, mira, tú tienes que convertir el plebiscito en una oportunidad para traducir eso en una nueva configuración política. No quisieron tener varios rechazos, dividir, y fue un desastre, por así decirlo, por mucho que se ganó.
¿Ah? Hoy día estamos sufriendo los costos políticos de esa tontera. Gracias, Tomás. Este momento del Partido Socialista, Patricio Lynch, en donde el Partido Socialista va con todo a salvar, ¿cierto? Lo que estaba pasando en el gobierno actual, le presta ropa, ¿cierto? Y siguen asumiendo. Fíjate que este gobierno, cuando asume, yo no tengo el número exacto en este minuto, pero es muy fácil sacar la proporción, creo yo, de los que comenzaron, los que están hoy día, al cabo de un año. Y bueno, el Partido Socialista, que estaba marginado, mira dónde está hoy, salvando la situación. ¿Qué sensación, cuál es tu impresión de ello, Patricio Lynch? Varias cosas. Una, quiero dar algunos datos para, no sé, tengo ganas de darlo. Mira, el gobierno recibió, el Estado de Chile, pero el gobierno administra, recibió $5.000 millones de Sokimich y Everman, las dos empresas que trabajan en litio. $5.000 millones se entregó el 2022 al Estado de Chile. Codelco entregó la mitad, $2.500 millones. Codelco, obviamente una empresa del Estado, administrada por el Estado, con un estatuto particular, pero con su directorio reconocido por la OECD, en fin, pero eso es lo que entregó. ¿Qué es lo que estoy diciendo con esto? Que el presidente, siguiendo la lógica del Partido Comunista, quiere más Estado, más control de las empresas estatales que controlen la economía. Se ha dicho, por ejemplo, que este proyecto de esta política del litio estaría de alguna manera informada o impulsada por los comunistas, por el Partido Comunista, porque quieren entregarle a las empresas chinas, quieren entregarle participación en el litio, en la política del litio. Pero, ¿por qué reclaman los empresarios, por decirlo claramente, los que estuvieron en ENADE? Porque cuando el Estado administra, le va mal a Chile. Codelco, 2.500 millones de deuda. ENAP también, Patricio. Claro, pero ¿qué es lo que pasa? Si tú miras la deuda de Codelco, hoy día son más de $30.000 millones. Esa es la deuda de Codelco. Entonces, el Estado administrando empresas le va mal. Entonces, ¿qué es lo que han dicho con la política esta del litio? Que aquellas empresas que se formen con participación del Estado será siempre mayoritario el Estado. Y por lo tanto, el Estado impulsará, será el que dirigirá. Entonces los empresarios privados dicen, ¿cómo vamos a arriesgar nuestros capitales con estos caballeros dirigiendo las empresas? Y por eso que el ministro Marcelo hoy día ha salido aclarando, ha dicho, mire, no es lo importante quien tenga la propiedad, sino que se pueden llegar a acuerdos de administración, donde los privados puedan privilegiar el cuidado de sus recursos y ellos tener un rol más directivo. Pero termino con esto, por eso te digo, hay una enfermedad de estatismo, y eso es verdad, y eso está contribuyendo a que la economía chilena se contraiga. Dos, hay una fragmentación de la política y una fragmentación de los partidos políticos. Tenemos 21 partidos políticos. Amarillo, a propósito, acaba de completar, va a ser otro partido. Tenemos 39 diputados descolgados de los partidos o independientes, 11 senadores. Por lo tanto, yo creo que de alguna forma el grupo de expertos, de los 24 expertos para la nueva constitución, para el preproyecto constitucional, tienen que buscar fórmulas que acaben o que disminuyan esta fragmentación. Tal vez no será el 5% de los votos, otra alternativa podrá ser la democracia cristiana, que está planteando, oye, bueno, si desaparecemos como partido podemos federarnos para mantenernos. Aquellos candidatos que no obstante sus partidos tienen menos del 5%, pero son mayorías nacionales, debieran quedar. O bien, bueno, una serie. Lo que quiero decir con esto, que realmente este grupo de expertos tiene que esforzarse
y en llegar a acuerdo y responder al país. Son 12 y 12. 12 de pro gobierno o política de gobierno y 12 pro oposición. Bueno, tendrán que ponerse de acuerdo. Gracias, Patricio. Y apoyar y sacar los 14 votos que requieren para aprobar las enmiendas. Yo tengo fe, ¿eh? Se entiende perfectamente, Patricio, tu preocupación, y se la comparto. Dame un segundito, Daniel. Se la comparto también a nuestro invitado, Tomás Jocelyn Hall. Este es un tema tan, fíjate lo que demoró primero, ¿cierto?, este anuncio. Primero porque era 100% Estado. Después, no, mire, esto va a ser privado Estado. Y finalmente, claro, accedieron, pero le dan la administración al Estado, que es el gran tema. Estoy contigo, Tomás. ¿Sabes lo que pasa? La demora no fue casual. Entonces, y no fue algo casual, porque en el fondo, detrás de la política nacional del litio, tú tenías a Hacienda, tenías a Economía, tenías al Ministerio de Minería, tenías a Corfo, tenías a Codelco, tenías al mismo tiempo el Ministerio de Medio Ambiente, tenías a la Cancillería en algún momento determinado. O sea, yo lo que te quiero tratar de plantear es quién se preocupó de llegar a establecer un interlocutor válido. ¿Bajo Bachelet eso fue Vitrán? ¿Te fijas, no? A través de Corfo. Aquí no hubo nunca nadie. Y se fue como anunciándose más de un mes que venía el anuncio. Y en la práctica, te quiero llegar y decir, es de que tú tuviste, como te digo, ese cambio de ministro eventualmente. Antes las Express debió haber jugado un rol, no jugó ninguno. Y en la práctica hubo que llegar y reprecisar contenidos del anuncio. Lo que quiere decir eventualmente que no solamente hubo precisiones o imprecisiones, sino que en la práctica hubo divisiones dentro del gobierno respecto de los anuncios, lo que querían hacer. Entonces, yo lo que te quiero tratar de plantear es de que esto todavía no está cerrado. Y no tanto porque hay ajuste en el gobierno, sino que porque los anuncios fueron malos. Generaron efectos bursátiles afuera de Chile. Generaron al mismo tiempo, olvídate del problema patrimonial de Abermal y de Sokimich. Generaron problemas respecto de lo que ya está ocurriendo con Australia, lo que está ocurriendo eventualmente con otros productores, Argentina, lo que está ocurriendo en México, fíjate, respecto a sus propias discusiones respecto al litio. Entonces, Chile como que llega mal a esas discusiones, ¿te fijas o no? Nadie te está diciendo de que todos estos países eventualmente están liberalizando su minería del litio. No, no lo están haciendo. Pero Chile tenía las mayores reservas, tenía proyectos en ejecución que son importantes. Y en la práctica lo que se estaba discutiendo si tú ampliabas esos proyectos en ejecución en el Salar de Atacama o no. Y lo que hizo este anuncio fue ponerlos en duda, porque estableció en el fondo distintos estatutos. Uno para Abermal que termina el 2043, otro para Sokimich que termina el 2030, otro para los nuevos proyectos, que en el fondo van a demorar 7 a 10 años en madurar. Si en la práctica no tenéis confianza y no tenéis una claridad, sobre todo cuando los chinos, en el caso chileno, están en Sokimich, tienen casi un tercio de Sokimich, y son hoy día un socio pasivo de Sokimich, pero tienen ganas de cambiar las condiciones de su contrato, por así decirlo. Entonces tú tienes una especie de geopolítica del litio, que este gobierno funciona como si hiciera una ingeniería social en el aire, y en el fondo no tiene gente que de alguna manera está anticipando, sabiendo lo que quiere realizar con ellos. Todo lo contrario. Nosotros no somos un actor menor en este tema y estamos comportándonos como si lo fuéramos. Ese es el problema. Sí, gracias, Tomás. Fíjate, Daniel Padilla, tú eres ingeniero comercial. Aparece hoy día en declaraciones en el diario La Segunda de don Joe Lowry, quien es experto mundial y dice, incluso le llaman Mr. Litio, ¿eh? Es un gran experto en materia del litio en el mundo. Y dice, Boric está frenando el desarrollo. Y esto del litio, además, ya es de público conocimiento que, escúchame, y lo voy a decir en simple, es un veranito de San Juan, porque van a ser cortos años de este tema, Daniel Padilla. Hay que ajustar el micrófono. Ahora sí. Daniel. Ahora sí. Tenía en silencio. Sí, te escuchamos. Lo que quiero decir es que el relato, como dice Tomás, ha sido, no sé si tiene la intención de confundir o no hay claridad respecto de lo que hay que hacer. Desde el relato a la confusión y de la confusión a las expectativas de todo el mundo, de los ciudadanos comunes y de los ciudadanos que invierten, ya sea personas naturales o jurídicas. Y desde la confusión a esta expectativa hace que los inversionistas, quienes
tienen su dinero que lo han ganado en la trayectoria de su vida y de su familia, ellos quieren cuidar su inversión, quieren cuidar su dinero y no lo quieren exponer a que los manejen otras personas, como los gobernantes de turno de hoy día. Y esa expectativa hoy día sí han tenido efectos. Si vemos la bolsa, vemos que se está hablando ya de una pérdida en los fondos de pensiones de los trabajadores chilenos, producto del relato o el mal relato que ha hecho este gobierno. Y por otro lado, lo que tú dices, este veranito de San Juan tiene que ver con los procesos de investigación y desarrollo que tienen las empresas propiamente tal y los gobiernos o países más desarrollados. ¿Qué nos dice que ya puede estar utilizándose el reemplazo del litio como generador de energía? Está a la vuelta de la esquina. En cualquier momento tenemos la noticia de que se reemplaza el litio y se nos va tremenda expectativa de ganancia para el país, se nos va al suelo. Por lo tanto, como tú dices, hoy día nos damos vuelta en una función ideológica, en una función filosófica. Yo creo que aquí lo que necesitamos es pragmatismo económico, costo-beneficio, oportunidad de invertir y de hacerlo rápido. Hoy día necesitamos una visión económica, financiera, de inversionista y no una visión plenamente filosófica de administrar la riqueza supuestamente que está ahí y que una vez que se extraiga tendremos realmente la riqueza, pero que mientras esté ahí y no la explotemos no es nada. Si saben lo que está ahí, Daniel, si saben los temores también que hay, este veranito de San Juan, como le estamos llamando, a los recursos del litio, el gran temor cuando sea administrado por Codelco es justamente que las utilidades sean para tapar el forado que tiene Codelco. Si eso es terrible, es impactante. Hoy día si alguien con detención observa los números de Codelco, es un desastre. Tengo que ir con... termina la idea nomás, Daniel, termina la idea, sí, y después vamos con Augusto Parra. Solamente decir que las empresas administradas por los gobiernos de turno no les va bien. Y puedo citar algunos casos nomás. Ferrocarriles del Estado de Chile, ENAP, Televisión Nacional de Chile, el Metro Santiago, el Transantiago, y para qué decir, esos son los grandes ejemplos de la administración del gobierno de las empresas públicas. No le va bien al Estado administrando empresas que puedan competir con otros. Gracias Daniel, mientras la esperanza está, fíjate Augusto Parra, en por ejemplo los vecinos, los ciudadanos, los chilenos que están ahí, ¿cierto?, en Isla Mocha, que no tienen ya transporte, que cada vez que hay una licitación que el Estado no se ha puesto a la altura para poner buenos recursos y para dotar de buenas naves también, ¿cierto?, a esa empresa que licite y se adjudique este servicio, siempre con bajos costos, siempre con cosas menores y que le cuesta la vida a nuestros compatriotas. Es un tema también lamentable. Cuando se espera más recursos, mira en que nos entrampamos en estos temas que objetivamente, y esto Tomás, me gustaría después que lo ratificaras tú, pero todo lo que estamos conversando administrativamente, porque el Estado es lento, fuera de pasar por el Congreso algunos temas en donde se van a volver a entrampar, el Estado es inmensamente lento, Tomás. A ver si lo conversamos enseguida, pero estoy con Augusto Parra primero. Desde luego, Richard. Bueno, lo que tú señalas da cuenta indudablemente del retraso significativo en abordar de buena manera el desafío de la descentralización de la manera que corresponde. Creo que el país, si no logra avanzar no te diría mayores niveles de autonomía político, administrativo, fiscal, que es redundante, ni en la lógica de traspasar mayores competencias a las regiones para que puedan tener las capacidades de gestionar su propio desarrollo, sino que si no pone la prioridad en tener una provisión de bienes públicos más equitativa, más justa, que deje de distinguir ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría según el lugar en el que nacen o el lugar que escogen para desarrollar su proyecto de vida, creo que vamos por un camino de profundización de desigualdades que son brutalmente arbitrarias. El mismo sector proclive a construir narrativas igualitaristas ramplonas
cuando llega la hora de administrar el Estado, lo que hacen es reproducir las desigualdades desde el propio Estado. Y ahí es donde nos encontramos con situaciones como las de Isla Mocha, o las de cientos de comunas que tienen problemas de conectividad, de acceso a bienes básicos y servicios mínimos que debe proporcionar moralmente el Estado. Y por otro lado nos encontramos con este gran problema de modernización, porque redistribuimos de manera brutalmente poco eficiente. Ahora la moda del gobierno en estas fiebres ideológicas que de alguna manera marcan la política del litio, pero también en esta misma fiebre ideológica cada 2 minutos plantean la necesidad de abordar una reforma tributaria, cuando la verdad es que el Estado sigue en una ineficiencia que es brutal, es catastrófica. Fíjate que tenemos un gasto fiscal per cápita que es el más alto de América Latina. $4.900 es el gasto fiscal per cápita anual por habitante. Gracias. De eso, prácticamente a los chilenos llega muy poquito porque se queda todo en el proceso de intermediación. Sí, efectivamente. Nos quedan 3 minutos de programa. Seamos buenos amigos, 1 minuto para nuestro invitado Tomás Jocelyn Hall, vamos a estar con Daniel y cerramos con Patricio Lynch. 1 minuto para usted, Tomás Jocelyn, agradeciendo también su gentileza por el tiempo y lo invito a hacer también un reconto, diría yo, de lo que hemos conversado el día de hoy. No, yo voy a aprovechar el minuto para destacar algo que un amigo en común que tenemos con Augusto Parra me acaba de mandar. Reportan balacera fuera del jardín infantil en San Pedro de la Paz. 5 de la tarde hoy día. 5 de la tarde hoy día. En San Pedro de la Paz, eventualmente. 4 días atrás, balacera en Los Ángeles, eventualmente. Tuviste 3 heridos ahí en esa oportunidad. Yo te agrego algo, Tomás. Hoy en la mañana, Lonco, en un sector digamos, en el camino Concepción-Talcahuano, un extranjero también ingresa a un hogar de un matrimonio médico, los asalta y bueno, los deja heridos. Esto se escapó de las manos hace rato, Tomás. Bueno, ese es el Chile. Sacamos poco eventualmente discutiendo sobre efectivamente estos anuncios globales que además no funcionan. Son, te repito, ingenierías sociales que están en el aire, por así decirlo. Y que en el fondo ni siquiera aprovechan oportunidades de un país que quiere llegar y justamente invertir en capital humano, ver un futuro, tener una estrategia de desarrollo. No hay ese clima, sino existe. Estamos en una selva en donde todos nosotros estamos con mucha ansiedad respecto a las autoridades que nos tocan y con una situación en la calle que es bastante intolerable para los chilenos. Entonces, ¿cómo nosotros forzamos a que esto cambie el clima que se dé? Las elecciones deberían ser una oportunidad, pero no lo van a hacer. Entonces, eso te va a llevar a mayor protesta callejera y te va a llevar a la necesidad de que eso se conduzca, porque no lo puedes dejar suelto. Entonces, yo lo que quiero cerrar con eso hoy día es decir, en buenas cuentas, no sacamos nada hablando de juegos políticos. No sacamos nada, y de eso me dedico yo a la política, así que en el fondo yo estaría como tratando de ridiculizar mi propio rol, pero no sacamos nada a tratar de buscar una explicación de la realidad a partir de la discusión marginal que hay de parte de esta expresión política. Vamos a tener que llegar y ir al Chile profundo para llegar y captar las ansiedades, los temores y el hastío y el malestar que de alguna manera esto expresa. Yo creo que esa es la razón por la cual me invita, por eso esos son los temas que me gusta tocar. Y lo que está ocurriendo en Santiago, en Calama, no es distinto a lo que ocurre en Los Ángeles, en San Pedro de la Paz, en Concepción o en cualquier lugar de Chile. Gracias por tu tiempo, Tomás Jocelyn. Oye, 1 minuto de libre disposición también para ti al cierre, Daniel Padilla. Yo solamente me quiero despedir de las personas que han estado esta noche en conjunto, especialmente Tomás. Tomás, muchas gracias por la participación, queda invitado para otra vez. Augusto, igual ya nos vemos los días lunes. Patricio Lynch y también a ti, Richard, y a toda la teleaudiencia. Muchas gracias por escucharnos y seguirnos y tratar de dar luces como para poder intencionar las mejores decisiones. Invitar a las personas a que se informen, que investiguen, que lean, que traten de comprender, a pesar que hablando de educación, no nos va bien en las pruebas internacionales de comprensión lectora. Ahí donde participamos la OCDE nos va, Chile en su resultado está al final de la tabla.
eso no nos da mucho ánimo de que las personas que puedan leer van a tratar de comprender y a lo mejor no van a comprender mucho. Así que muchas gracias por la invitación y muy buenas noches. Solo agrego, gracias Daniel, solo agrego, Tomás, y a nuestros telespectadores que hoy, curiosamente, se lanzó el plan Calle Sin Violencia, por si acaso. No Hoy. sirve, no sirve, hermano querido. Porque en eso tiene razón Evelyn Matei, a sacar gente y meterlo. ¿Tú sabes cuál es perdón, muy corto, el despliegue real de la fuerza de 50.000 carabineros, ¿cuánto está en la calle? Menos del 25%. Ese es el problema. Sí, es verdad. No sacas nada redistribuyéndose 25%. ¿Te fijas? Sí, exacto. Patricio, 30 segundos para la despedida final hoy día. Oye, mira, quiero decir que el tema del litio, perdona que insista, es muy importante y ojalá los chilenos todos lo tomáramos en cuenta así. Mira, Codelco hace 7 años que explora el salar de Maricunga, 5 años que tiene todos los permisos para producir. Al momento no ha producido ni un kilo, ni un kilogramo de salmuera de litio, de carbonato de litio. Y termino con esto. Hace pocos años, no más de 10, el litio valía $5 el kilogramo de carbonato de litio. Después subió $85, una subida violenta, y ahora se estabiliza más o menos, está entre los 27 y los $30 el kilo de litio. Así que el litio es una cuestión absolutamente muy volátil, que exige tremendas capacidades administrativas, tecnológicas, de científica, el know-how, el saber cómo hacerlo. Y eso lo saben los privados, no el Estado, no Codelco, no Sokimich. Sokimich el año 2021 tuvo una utilidad de $23 millones. El año pasado, 2022, terminó con esto, una pérdida de $78 millones. ¿Y qué quiere el presidente? Que trabajen en el litio como mayoritario Codelco y Sokimich. Gracias, Patricio Lynch. Nosotros de esta manera estamos terminando capítulo 15 en la señal 23, sin pauta previa, junto a Tomás Jocelyn Hall como invitado, junto a Daniel Padilla, Augusto Parra y Patricio Lynch. Nos vemos el próximo domingo en la repetición de este programa a las 20 horas y el próximo lunes 1 descansamos, Día del Trabajo. Que estén bien, chao, chao, adiós, hasta luego.